licenciado Ángel Gilberto Adame López. Él es nuestro presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de esta facultad, el más numeroso y el más importante de todos. Doctor Javier Tapia Ramírez, que es el autor, de quien voy a hablar ampliamente dentro de un momento. Simplemente diré que llevamos una amistad de hace muchos años. También quiero saludar al señor ministro de la Suprema Corte de Justicia en retiro, el maestro Genaro Góngora Pimentel, aquí presente. Hoy, con gran regocijo de nuestra parte, presentamos una obra más de este prolífico autor, que es el doctor Javier Tapia Ramírez, muy distinguido catedrático de esta facultad. No debiera sorprendernos la aparición de este volumen, que viene a sumarse a sus 5 excelentes anteriores: Introducción al Derecho Civil, Derecho de Bienes, Derecho de las Obligaciones, Derecho de los Contratos y Derecho de Familia, de los que, por cierto, en la presentación de los 3 últimos tuve el honor de participar, y digo que no debiera extrañarnos esta publicación porque a mí en lo particular me ha causado cierto asombro. Mi extrañeza provino de que ya había visto a la luz un tomo anterior del mismo tratadista, el que se intitula Introducción al Estudio del Derecho Civil, cuyo contenido y estructura presenta simetría con el que ahora comentamos. Por eso se ha dicho de este tomo que es una actualización del primero que anteriormente fue publicado y al que me acabo de referir. No es exactamente eso, no es una actualización, está mucho más allá de la mera actualización. Abarca muchos tomos, muchos temas que anteriormente no habían sido abordados. Así también, porque como acabo de expresar, recientemente, apenas en el año 2013, apareció su Tratado de Derecho de Familia. Y les quiero decir que estas menciones que se han hecho hasta este momento de enfoque de temas muy importantes del derecho de familia, pues en realidad de lo que se trata es de ponerlos de manera simplificada, porque el tomo de derecho familiar es un tomo de más de 500 páginas en donde con verdadera profundidad se abordan estos temas a los que acabamos de mencionar. Lo que pasa es que este tomo, la impresión general que tengo, es de que aspira a presentar de una manera simplificada, de una manera accesible para el estudiante que inicia en la carrera de Derecho. El tomo se llama Derecho Civil primer curso, se vaya adentrando en los problemas, pero el que verdaderamente quiera conocer estos temas de que se está hablando y que conciernen al derecho familiar, tendrá que ir al tratado. Luego, después de la reflexión, llegué a la conclusión de que la explicación de lo anterior es bien sencilla. En cuanto recordamos la vocación pedagógica del doctor Tapia, perpetuamente preocupado por hacer accesible el conocimiento jurídico a los jóvenes educandos, a quienes además de su amada familia, y en este caso también haces una dedicatoria al doctor Jorge Fernández Ruiz. Cada uno de los tomos invariablemente está dedicado a los estudiantes. Ahora se lee en la lacónica pero expresiva y entrañable dedicatoria, así dice la dedicatoria: a mis alumnos, razón de ser de mi vocación docente. En efecto, el Derecho Civil primer curso, cuya primera edición, ahora me estoy refiriendo a datada del presente año de 2016, desarrolla con maestría extraordinaria y claridad meridiana la temática cuyo conocimiento es fundamental para el joven estudiante que se inicia en el conocimiento de la ciencia jurídica. Casi podría decir que en gran medida es un libro de introducción no solamente al derecho civil, sino al derecho en general. El tratadista se deslinda de las excesivas elucubraciones teóricas que en muchas ocasiones desembocan en meras divagaciones, haciendo más obtuso el entendimiento de los conceptos o instituciones que se pretenden explicar.
En esta ocasión, el maestro Tapia va en pos de lo sustancial de los temas y de la claridad en su exposición, porque su libro es para enseñar, este libro es para aprender. Si tuviera que resumir en 3 renglones la impresión que me causa la obra que presentamos, diría simplemente que es un alarde de técnica docente y prototipo de cómo debe escribir todo el autor cuando de crear una herramienta didácticamente útil se trata. Esto es el libro, es una herramienta didáctica. Permite al educando que inicia el estudio del derecho adentrarse seriamente en los campos que pertenecen a la ciencia jurídica, pero de una manera sencilla, accesible. El volumen claramente muestra el prurito de su autor por conjuntar los aspectos teóricos y prácticos de cada figura jurídica que aborda, enfatizando la atención en estos últimos, porque busca dotar al educando no solo del conocimiento de la ciencia jurídica, sino también del arte de ejercerla. Como él mismo explicara en el prólogo del tomo que elaboró para el curso de contratos, la metodología que elige para la enseñanza, y ahora voy a repetir palabras que aparecen no aquí, sino en el tomo de contratos. Yo participé en la presentación del tomo de contratos. Dice que su enseñanza tiene su base en el aprender haciendo, en el método constructivista, por lo que está resuelto utilizando el método dialéctico de preguntas y respuestas concretas, expuestas en lenguaje sencillo y claro, sin entrar a discusiones doctrinarias para evitar confundir al alumno o lector y asegurar su atención con el fin de que capte fluidamente y sin tropiezos la esencia y contenido del conocimiento que se pretende transmitir. Pero formulemos 2 aclaraciones para la exacta comprensión de las palabras del maestro, es decir, de lo que he leído, que aparece textualmente en el prólogo de contratos. Pero formulemos 2 aclaraciones para la exacta comprensión de las palabras del maestro. La primera, que el método dialéctico que utiliza constituye un sistema de enseñanza que ha acreditado su eficacia en el transcurso de los milenios. Ya lo emplea Sócrates cerca de 500 años antes del advenimiento de Cristo. Es la famosa mayéutica. La mayéutica, que etimológicamente significa el conocimiento de dar a luz, de alumbrar, porque mediante interrogantes hábilmente concatenadas induce al educando para que por sí mismo, a través de sus propias respuestas, vaya naciendo de nacer el conocimiento que pretende adquirir en una feliz síntesis de lo que ya tiene sabido y de su propia intuición. Quizá muchos de ustedes recuerden ese sistema empleado por Sócrates, que consistía en que la persona que le llegó a preguntar algo, simplemente acababa esa persona respondiéndose lo que estaba preguntando, ahí sentado al pie de una columna en la Hélade. Ahí llegaban quienes lo querían consultar, iniciaban las preguntas y los iban induciendo poco a poco a las respuestas y finalmente descubrían como que ya hubieran sabido lo que estaban preguntando. Pero es que se adentraban en el conocimiento a través de, en parte, de lo que ya conocían, de lo que ya sabían, y la intuición, porque intuían la respuesta, y poco a poco iba consolidando el conocimiento. La segunda, que en modo alguno se piense que la expresión del doctor Tapia Ramírez, en el sentido de que proporciona el conocimiento sin entrar en discusiones doctrinarias, aquí en este tomo es sin entrar en discusiones doctrinarias, en otros tomos, posteriores, analiza a profundidad. Aquí también hay un gran análisis, pero no se enreda en esas discusiones, sino provee el conocimiento ya, como quien dice, digerido. Entonces, eso de que sin entrar en discusiones doctrinarias
Eso no implica de manera alguna que desdeñe la dogmática jurídica o las valiosas disquisiciones de los tratadistas. Está el maestro muy lejos de eso, pues apoya las meditadas explicaciones que formula en una amplísima bibliografía, así como en abundante legislación nacional y extranjera, y selecta jurisprudencia, eligiendo para razonar sobre ella aquella que acoge los criterios prevalecientes en los tribunales federales. Voy a dar una idea del contenido del libro, porque no quiero divagar señalando una y otra institución, sino hacerlo de manera sistemática. Refirámonos así sea brevemente al plan expositivo y al contenido del volumen. Partamos de la afirmación de que el primero, el plan expositivo, es notoriamente sistemático, es decir, es muy ordenado, y el segundo, amplísimo, es decir, el contenido. Inicia la exposición dando noticia de la evolución de la materia que aborda, esto es el derecho civil, para lo cual parte de los tiempos en que las primeras culturas humanas empezaban a desarrollarse. Concretamente hace referencia a la babilónica para ocuparse del código de Hammurabi. Este código data del siglo XVIII antes de Cristo, de manera que el conocimiento que enseña arranca de una profundidad de 4000 años. Desde luego que la reseña de la progresión histórica del derecho civil pasa por la del romano. Es que el derecho romano es fuente obligada de conocimiento para el jurista occidental y particularmente para el de formación latina. Continúa enseguida explicando la trayectoria seguida por el derecho civil durante la Edad Media y la época moderna, para desembocar en el recuento de la evolución de ese derecho que ha tenido en nuestro país, desde las culturas precortesianas hasta nuestros días. Aborda enseguida el autor la clasificación, ordenación y sistemática del derecho civil. Luego estudia las disposiciones preliminares del Código Civil vigente que tan compleja problemática involucran. En la que denomina el doctor Tapia Ramírez segunda unidad, dedica su atención al sujeto de derecho, tanto a la persona física como a la persona moral, y con respecto a la persona moral, y lo mismo tratándose de la persona física, sus atributos, pero también en lo concerniente a la extinción de la personalidad moral. Seguidamente se desplaza hacia el derecho de familia y pasa revista a las diversas figuras jurídicas que lo integran, tales como el matrimonio, la filiación y la adopción. Pero si realmente quieren ir al fondo de ese conocimiento, ampliarlo, ahí está el Tratado de Derecho de Familia. Aquí es un bosquejo más bien. La tercera unidad se aboca a la exposición de la teoría del acto jurídico, distinguiendo entre hecho y acto jurídico, analizando con gran profundidad los elementos esenciales y de validez de este último, así como sus modalidades. Procede también el maestro a un meticuloso análisis de las teorías de la causa y de la invalidez de los actos jurídicos. Muchas veces se hace referencia a esto como la teoría de las nulidades. Desde luego que esta breve referencia que hago al rico y pormenorizado contenido del libro no es sino una pálida imagen de la temática que en él se estudia. Asegura un proloquio tradicional que las cosas se parecen a su dueño. Así es en efecto. Por ello no es de extrañar que la obra que comentamos aúne las características propias de quien la redactó. Es un libro escrito con estricto rigor científico, impecable técnica académica y en su esquema morfológico con rigurosa sistemática. Inmediatamente se observan detrás de él horas interminables de investigación, de confrontación de conceptos, de análisis de criterios jurisprudenciales, de elaboración de ejemplos con casos ciertamente hipotéticos, pero cuyo contenido recoge experiencias reales y despierta la inquietud e imaginación de los alumnos. Esas horas interminables de indagación, de encuesta, de búsqueda y de redacción, cualquiera que ha escrito un libro sabe lo que hay que estudiar, sabe lo que es estar revisando los textos, depurándolos. Es un trabajo verdaderamente enorme. Esas horas interminables de indagación, de encuesta, de búsqueda y de redacción fueron sin duda robadas al descanso y al sueño, y sobre todo a la anhelada necesidad de departir con los seres queridos. Por ello,
Qué agradable es advertir que en la primera de las 3 dedicatorias que formula el maestro Javier Tapia exprese: a mi familia con infinito amor. Nosotros, los finalmente beneficiarios del tratado, también hacemos patente nuestra gratitud a esos familiares por el apoyo prestado al magnífico autor. No debo omitir que la obra es un paradigma de exhaustividad didáctica. Da cabida a un amplísimo vocabulario jurídico que proporciona el significado de las voces y expresiones más frecuentemente utilizadas en el lenguaje doctrinal y forense. Es verdaderamente notable cómo hizo una selección de las palabras que más se utilizan en derecho, no solamente por lo que se refiere a la obra, sino en general. Son cientos de palabras, pues con letra diminuta ocupan de la página 397 a 424. Es un verdadero diccionario jurídico. Así también se añade un índice analítico de términos, figuras jurídicas y conceptos propios del derecho. Por último, debo anotar que se da minuciosa noticia de la bibliografía consultada. No simplemente dice las cosas, sino menciona las fuentes, proveyendo los datos de identificación de la misma, lo que resulta útil para confirmar la veracidad de la cita, así como para ocurrir a la fuente si es que se pretende ampliar el conocimiento. No me cabe duda de que el derecho civil es el gran amor intelectual de nuestro admirado maestro, el doctor don Javier Tapia Ramírez, y por ello nos hacemos eco de la categórica aserción que formula en la parte inicial del volumen. Afirma el maestro: el derecho constitucional es la estructura que sostiene la vida de una nación, pero el derecho civil es el torrente sanguíneo que mueve y da vida a esa estructura. Antes de darles las gracias por la atención que me han prestado, les quiero decir que esto que se ha dicho en serio y en broma acerca de la adquisición del libro, lo recomiendo ampliamente. Porque ustedes que están iniciando el estudio del derecho, inician la carrera profesional, necesitan un texto de esta naturaleza, que de manera simplificada aborde un amplísimo panorama de los temas que son fundamentales para el conocimiento de todo aquel que aspira a convertirse en profesional del derecho. Va a ser un libro que van a tener en su biblioteca y que van a consultar con frecuencia, aun cuando se trate de materias que no tengan conexión con el derecho civil o que tengan muy poca, porque los conceptos que ya aparecen tienen universalidad. Muchas gracias.